Hoy hablo con Sergio Alarcón, que tiene una amplia formación en trabajo social, hizo también el máster en Counseling Humanista Integrativo con nosotros y un ejecutivo en MBA. Muchas felicidades, Sergio, por esta gran formación que tienes. Quiero destacar de Sergio su faceta de emprendedor humanista, diría yo. Ha trabajado acompañando, todas sus empresas han ido dirigidas al acompañamiento humano de las personas. Empezó en Manaba haciendo un gran trabajo, pasó por Neurovida, Humaniza, Neurón. Sergio, cuéntanos, ¿qué has aprendido en esta experiencia de acompañar a las personas y en esta creación de tantas empresas? Pues gracias por la presentación, lo primero. Es un honor estar aquí de vuelta. Bueno, he aprendido a emprender porque no era mi primera, bueno, no era una opción, de hecho, no era algo que tuviera pensado, ¿no? Y la vida me ha llevado, ¿no? allí y la verdad es que lo he disfrutado mucho y he aprendido a encontrar, ¿no? Cómo la persona debe ser, ¿no? el verdadero protagonista, ¿no? de lo que hacemos. Claro, me ha definido muy bien, ¿no? Yo he aprendido a hacer ese emprendimiento centrado en la persona. Hace muchos años, ¿no? Yo empecé a emprender en 2008 y el foco de la persona en el centro no era algo que, bueno, pues que estuviera de moda, ¿no? O que ni siquiera se hablase de ello. Y todas estas experiencias que has nombrado, ¿no? Desde Manaba hasta Neurón, siempre han tenido una máxima muy clara, ¿no? Y era que la persona tenía que ser la protagonista, ¿no? de lo que hacíamos, y a partir de eso pues giraba todo, ¿no? Todo lo que hacíamos y la metodología, la filosofía de la empresa. Y cuando hablo de la persona no es solo de la persona usuaria, ¿no? También de los profesionales y de los trabajadores, ¿no? Creo que al final lo que hablábamos aquí en el máster, ¿no? El ser humanista tiene que ser una forma de vida, no puede ser algo que hagas solo en el trabajo y luego te olvides, o solo con los pacientes, pero no con los trabajadores. He aprendido mucho, la verdad, y está siendo una experiencia muy emocionante. O sea que el máster en Counseling Humanista Integrativo es como una herramienta más que utilizas en tu labor como emprendedor. Buah, a mí me ha cambiado la vida. O sea, quiero decir, completamente sí. O sea, es algo que utilizo en mi vida, ¿no? Diaria, lo utilizo como emprendedor, lo intento utilizar como padre, ¿no? Quiero decir, al final, las herramientas que yo adquirí, la visión del ser humano, del vínculo, quiero decir, la forma de mirar al otro, ¿no? Me ha ayudado muchísimo, no solo a acompañar a personas, porque es verdad que en algunos de los proyectos, pues cuando recibes a una familia, ¿no? Pues te sientas a su lado, validas, entiendes, ¿no? Quiero decir, incluso para atender a las personas, Claro. aunque era el creador o el director, siempre esa escucha activa era importante. Y luego en definir, o sea, a mí me dio la visión para entender que las cosas se podían hacer de otra forma. Y es verdad que cuando empiezas un máster, pues lo primero que dices es, oye, pues lo voy a utilizar para acompañar a personas. No piensas, ¿no? A lo mejor que un máster de Counseling Humanista te puede servir para enfocar proyectos, para tener ideas, para emprender. Y a mí me sirvió y, vamos, fue brutal. O sea, quiero decir, a mí me ha cambiado, ¿eh? O sea, como persona, como emprendedor, como padre, y me encantó. O sea, vamos, quiero decir que si no lo hubiera hecho, probablemente todo esto que has nombrado al principio no habría sido posible. Has estado en diferentes ámbitos acompañando personas y ahora veo tu camiseta, Little Steve. Little Steve. Estás emprendiendo un nuevo proyecto. Enhorabuena por este nuevo proyecto que estás emprendiendo, que es más dedicado otra vez a familias, pero en este momento es más también de cara a sus hijos, ¿no? Cuéntanos qué significa este proyecto para ti, qué es lo que quieres transmitir. Pues sí, estoy empezando un nuevo proyecto, Little Steve, otra vez basado en personas, que es a lo que yo me dedico. Esta vez he cambiado un poco el rumbo, ahora me dedico más a una parte que tiene que ver con el neurodesarrollo y con el TDAH en concreto, pero el TDAH en positivo, y yo creo que eso es una parte importante, ¿no? Un cambio importante en cómo se aborda esto, ¿no? Hay una forma que es
la que yo llamo tradicional, ¿no? Que es pues hacer una consulta de psicología más dirigida a trabajar el problema, ¿no? Y yo pues he aprendido aquí, ¿no? Y que el problema está ahí, pero lo importante es el final, es el camino, es el objetivo, no es lo que quieres conseguir, es lo que la persona puede hacer, no lo que no puede hacer, ¿no? Y Little Steve pues es ese TDAH en positivo. Bueno, el TDAH sí, es decir, es una etiqueta, es un diagnóstico, ¿no? Pero no hay que quedarse ahí, lo que hay que hacer es trabajar para que la persona, pues las potencialidades que tenga las desarrolle. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con psicología, claramente, porque es que es un problema o un trastorno que hay que abordar a través de la psicología, pero bueno, metemos también la tecnología, ¿no? Y yo creo que es también, o sea, yo creo que la psicología necesita ahora empezar esa permeabilidad hacia nuevas tecnologías que son siempre una herramienta que van a ayudar a los profesionales, pero que le dan muchos datos, ¿no? Y son datos importantes, sobre todo lo que digo yo, para encontrar el camino, porque muchas veces está muy definido, ¿no? Si hay un duelo por el fallecimiento de un ser querido, tenemos como muy identificado dónde está el problema, ¿no? O el problema, sí, el problema, quiero decir, al final es el dolor, ¿no? Claro. Y sabemos dónde ir, pero el TDAH es algo muy ambiguo, ¿no? Muy subjetivo, es decir, ¿dónde está el TDAH? ¿Dónde empieza, no? Y la tecnología ahí nos ayuda mucho para poder darle el foco al psicólogo después para encontrar el camino y saber por dónde tiene que ir. Entonces Little Steve es un proyecto súper apasionante para mí porque es conjugar esa parte de la psicoterapia, ¿no? Lo humano con la ciencia, y esas cosas son las que a mí me motivan, ¿no? A hacer esa conjugación de actores, ¿no? Que al final pues, oye, den a la persona un camino, una posibilidad para mejorar. En tu papel de padre, como tienes 2 hijas, ¿también ha influido en esta decisión tuya de poner en marcha Little Steve? Sí, bueno, sí, en el papel de padre y en el papel de hijo que fui. O sea, creo que al final, bueno, el TDAH, o sea, es verdad que es algo que afecta a bastantes personas, un 10% de la población, ¿no? Y yo creo que yo tuve TDAH, ¿no? Y de ahí viene un poco la historia, o sea, es decir, yo verme reflejado en gente con TDAH, bueno, cuando yo lo tuve, o sea, cuando yo era niño, esto no era algo que estuviera en boca de nadie, no se hablaba de ello, eso es. Ahora sí. Y bueno, y ves que las dificultades que tienen, ¿no? O sea, porque el TDAH, o sea, te va llenando una mochila, ¿no? O sea, te va llevando, no te validan, eres un problema en el colegio, recibes muchas caricias negativas, ¿no? Y eso te va llenando una mochila que cuando eres adulto, porque el TDAH no es cosa de niños, o sea, el TDAH es algo, es para toda la vida, quiero decir, luego ya como tú lo manejes o lo conduzcas, pues te ayudará, luego cuando eres adulto compensarás, ¿no? Pero los adultos tenemos TDAH y además tenemos una mochila muy cargada. Y bueno, por eso yo digo, yo veo a mis hijas, ¿no? Y digo, ¿cuántos niños, ¿no? Habrá que necesiten una ayuda, que necesiten un abrazo, que necesiten una conexión con algo que no sea todo negativo, no todo lo haces mal, no sirves, no vales, ¿no? O sea, todo esto que aquí aprendí, que al final cuando llegas a la edad adulta te crea una angustia, una ansiedad y una desconexión, ¿no? Con la realidad complicada. Entonces dije, joder, pues entre que yo tengo TDAH, tengo gente en la familia que la tiene, ¿no? Y que hemos pasado también en casa por una experiencia personal también con TDAH, que ha sido un periplo complicado. Y dije, bueno, pues oye, ¿se puede hacer la cosa de otra manera? Sí. ¿He aprendido a hacerlo de otra forma y creo que puedo acompañar de otra manera? Sí. Bueno, pues vamos a lanzar Little Steve y pongamos esto al servicio de la gente, ¿no? Qué bien. Me parece que es un gran trabajo, una gran labor, creo que es muy necesaria. Antes has dicho que efectivamente el TDAH lo tienen niños, pero también adultos, adolescentes. En Little Steve, ¿a qué os dedicáis? ¿Solamente a los niños, a sus padres, a las familias? ¿O también tenéis adultos a los que acompañar? Sí, a todos, en realidad. O sea, en Little Steve es un abordaje 360 porque no puedes acompañar a un niño sin acompañar a la familia, ¿no? La familia está muy perdida y la familia necesita también
saber cómo llevarlo, ¿no? No solo desde la frustración, ¿no?, que genera pues muchas veces que no te hagan caso, que no te escuchen, que parezca que no te entiendan. Entonces acompañamos a las familias, acompañamos a niños, a adolescentes. Los adolescentes están en ese momento de transición, que ya de por sí la adolescencia es complicada. Si le sumas bueno, pues un trastorno como el TDAH la hace muy difícil, ¿no? Creo además que nuestra forma de hacerlo para los adolescentes, que todavía no sé si tienen no sé si les apetece por el momento de la vida en la que están, en hacer solo una terapia con un psicólogo, o sea, ¿sabes? De ir a un psicólogo y hacer una terapia cognitivo-conductual, porque yo creo que están en ese punto en el que todavía no les apetece, ¿no? O sea, o es difícil ese vínculo terapéutico porque ellos piensan que no les pasa nada, ¿no? Entonces creo que la tecnología ahí ayuda, porque es una parte, o sea, ayuda mucho en la adherencia, ¿no?, al tratamiento. O sea, quiero decir, a que digas, bueno, sí, estoy con un psicólogo, estoy haciendo terapia, pero también estoy trabajando con un software, no sé, creo que es chulo. Y luego el adulto, o sea, el adulto, a ver, el adulto, es verdad que ahora está como muy de moda el TDAH, ¿no? Porque hay muchos influencers que dicen tengo TDAH, no pasa nada, salen en la tele, ¿no? Entonces creo que está de moda y estamos recibiendo muchísima gente adulta que, claro, se ve reflejada en la sintomatología del TDAH y viene y te lo dice, ¿no? Te dice, oye, pues es que claro, me pasa desde que era pequeño, nunca me había parado a pensarlo, pero sí que ahora lo estoy viendo, lo estoy escuchando, mi sobrino tiene TDAH, o he sido papá y estoy viendo que yo era muy parecido a como es mi hijo, ¿no? Y los adultos tenemos que trabajarlo, ¿no? Porque esa mochila, claro, o sea, nos influye en el trabajo, nos influye en casa, nos influye en cómo nos relacionamos, muchas veces es parte de conductas de consumo, ¿no? Y los propios adultos lo saben, ¿no? Y lo dicen, oye, pues que consumo demasiado de alcohol, por ejemplo, ¿no? Y creo que puede venir por aquí. Entonces, bueno, yo creo que los adultos... Y también es verdad que el TDAH hasta ahora parecía que como solo era cosa de niños, todos los centros que hay pues son para niños, adolescentes, pero el adulto no tenía como su lugar, ¿no? Y luego otra cosa que también le pasa al adulto es que ya viene muy... O sea, ha ido a muchos sitios, ¿no? O sea, ha ido a muchos psicólogos, lo ha intentado, no el TDAH, porque ellos a lo mejor no pensaban que era TDAH, pero han ido a un psicólogo, a otro, no les ha funcionado. Entonces también vienen muy frustrados, ¿no?, con la psicología y hay que, bueno, pues explicarles que el abordaje va a ser otro, pero que el psicólogo también va a estar y es importante, es necesario, pero que el abordaje también va a ser de una forma en la que vamos a poder ver cómo es la configuración de su cerebro, entonces ya le vamos a dar más pistas al psicólogo para ir lo que yo llamo el turrón, ¿no? Porque muchas veces están cansados de dar como muchas vueltas, pero no centrarse en lo que les pasa, porque no sabían lo que les pasaba, ¿no? Entonces yo creo que es un buen... O sea, para el adulto también es un buen sitio para encontrar algo y volver a empezar, ¿no? Sé que habéis empezado con Little Steve hace poco, pero me gustaría que nos comentaras si ya estáis teniendo resultados, cómo son, cómo os difundís, que me imagino que el boca a boca, si habéis tenido unos buenos resultados, os ayuda a la hora de difundiros, ¿no? Sí. Pues mira, es verdad que llevamos poquito porque llevamos 6 meses y ya sabes que en la psicología los resultados no pasan de un mes para otro. Pero como tratamos ciertos problemas, ¿no?, sobre todo conductuales, ¿no?, pues de mucha impulsividad, bueno, pues niños que no son capaces de centrarse a la hora de estudiar, pues es verdad que eso lo vemos, o sea, sí vemos cambios, en 3-4 meses sí se pueden ver cambios, ¿no? Y claro, tanto niños como adultos que decían, yo es que antes no podía parar, o no podía centrarme, o era imposible que estudiara, o en casa era muy difícil la convivencia. Esos cambios, claro, como afectan mucho al entorno, ¿no?, donde la persona hace las cosas y son muy significativos, pues sí los estamos viendo. Y claro, o personas que dicen, claro, yo no era consciente de que era así, ¿no?, o de que me pasaba esto. Y aquí empiezo a ser consciente porque al trabajar, nosotros trabajamos con neurofeedback principalmente, y al final el neurofeedback es como una terapia conductual a lo bruto, ¿no? O sea, quiero decir, la persona lo ve y el cerebro incluso trabaja, aunque la persona no sea consciente, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, ellos también trabajamos con biofeedback, donde medimos la respiración, donde medimos la tensión muscular. Entonces, a lo mejor hay gente que dice, yo es que no me he dado cuenta que he estado todo el día así, ¿no?, apretando los puños, claro, y con una tensión muscular brutal. Entonces, al hacerlo consciente, pues ya sabes, ¿no?, con lo que haces consciente lo puedes trabajar, ¿no? Claro. Y es, bueno, es bonito, ¿no?, porque
también lo pueden ver. Tú, o sea, les pones, bueno, pues cómo es su cerebro, ¿no? En el mes 1 y les pones cómo es su cerebro en el mes 3 y se pueden ver los cambios. O sea, son visibles los cambios, ¿no? Que eso yo creo que es algo que para ciertas cosas en la psicología es necesario, ¿no? Porque hay muchas veces que o sea, una imagen vale muchas veces más que mil Muchas palabras, más, ¿no? yo creo que una imagen en ocasiones sirve para que la adherencia al tratamiento siga adelante, Sí, facilita mucho eso, ¿no? Sí. Si concretáramos en pocas palabras, ¿cuál sería la esencia de Little Steve? Las personas. Las personas, como siempre. Claro, ¿no? Es que son los verdaderos protagonistas. Al final nosotros trabajamos allí por y para la persona. Yo siempre he intentado dar un salto, ¿no? Cuantitativo y cualitativo en la atención a las personas y al final Little Steve cambia cosas que para mí son muy importantes. Primero, la especialización. Nosotros nos dedicamos al TDAH. Después, la parte de lo humano, es decir, no vemos la patología, no vemos la etiqueta, vemos al ser humano, a María, a Juan, a Luis, a Adrián, quiero decir, vemos a esa persona que tiene un problema, el que sea, sin ponerle una etiqueta y al que queremos acompañar, ¿no? Y hacemos lo que yo he aprendido aquí, ese vínculo terapéutico, ¿no? Ese acompañamiento en un plano horizontal donde la persona es la protagonista de su proceso, ¿no? Lo que le damos son herramientas, ¿no? Personas que son personas preparadas para acompañarle y es la tecnología. Y esa combinación para mí es muy importante, sobre todo en temas de neurodesarrollo o de trastornos, bueno, pues que son difusos o ambiguos, como hablábamos antes, ¿no? Y luego, bueno, pues que son los verdaderos protagonistas, quiero decir, al final, para mí, lo importante es lo que a la persona siente como lo sienta, o sea, no ponemos al profesional por encima, ¿no? De esto es cátedra, no, o sea, evidentemente los profesionales son los que saben acompañar y son los que van a guiarles en el proceso, pero la persona tiene mucho que decir, ¿no? Y para mí, bueno, pues esto que te he contado es lo que define a Little Steve. El nombre en sí mismo, o sea, para mí dice mucho, ¿no? Porque al final es Little, bueno, es para niños o para adultos que empezaron con algo cuando eran niños y que eso es lo que les ha ido, bueno, o sea, donde realmente les afectó al principio, o sea, donde rellenaron la mochila y donde hubo problemas fue niños, ¿no? Al final, y cuando hablamos del TDAH siempre nos acordamos los adultos de nuestra edad infantil, ¿no? Entonces Little, ¿no? Y Steve, claramente, o sea, es de Steve Jobs, quiero decir, al final Steve Jobs fue una de las personas que más impacto ha tenido en nuestra sociedad moderna, tenía TDAH. Era una persona completamente, o sea, era una persona que no encajaba, ¿no? Era una persona que tenía que ir por las noches a trabajar porque nadie quería trabajar con él por la mañana, que no tiene ningún tipo de formación universitaria porque no era capaz de atender y no le interesaba, o sea, no era algo que pudiera hacer, y aún así creo la empresa más potente del mundo. Moraleja, el problema no eres tú ni tus capacidades, ¿no? El problema, ni el TDAH. O sea, el problema es, bueno, pues que la sociedad muchas veces no está preparada para aceptarnos, pero que si trabajamos y nos enfocamos y ponemos el foco en lo que nos gusta y sabemos manejar todo lo que hay detrás del TDAH, somos personas con una potencialidad brutal y que podemos hacer muchísimas cosas. Una de mis últimas preguntas, sí, a lo mejor es la última, es cómo es el trabajo con los padres de estos niños, tanto con los niños como de los adolescentes. En mi experiencia trabajando con niños y con adolescentes, en muchas ocasiones el padre quiere que traer al niño a terapia y que lo convirtamos en lo que él quiere. ¿Cómo es vuestra experiencia? ¿Cómo manejáis estas situaciones? ¿O la prisa? La prisa. ¿Cuánto tiempo va a estar? Sí. Es lo quiero para mañana. Eso. O sea, necesito que el niño apruebe la semana que viene todos los exámenes que tiene. A ver, pues yo creo que aquí hay... Y muchas veces, y esto lo tengo que decir, muchas veces el TDAH somos los padres. Quiero decir, y eso es una realidad, ¿no? O sea, y ahí el trabajo está más con el padre o con la madre, o con ambos, que con el niño, que también, ¿no? Pero eso es muy... O sea, es un temazo, o sea, daría para una entrevista, ¿no? El tema de los padres, porque al final los niños, que
o sea, son nuestros referentes los padres, quiero decir. Entonces, bueno, si mi padre pues es nervioso, pues a lo mejor es que me está transmitiendo esa ansia, ¿no? Esa impulsividad, quiero decir, hay que verlo. Pero bueno, nosotros con los padres, a ver, somos muy claros. Yo creo que hay que ser muy claro, muy transparente, hay que poner límites, ¿no? Lo que hablábamos en psicoterapia, ¿no? De los límites, que muchas veces no los tienen. O sea, es gente que necesita ser escuchada también porque tiene una carga también muy grande, ¿no? De desesperación muchas veces, de no saber cómo hacer. Están muy perdidos. Están muy perdidos. Hay que contarles lo que es el TDAH, o sea, hay que darles información y muchas veces hay que recomendarles que vayan a terapia. Quiero decir, porque se necesita, ¿no? O sea, pero no porque tengan un problema gravísimo, sino que para aceptar lo que les está pasando, para comprender al niño, para comprender la situación, ¿no? Sus emociones, ¿no? Porque aquí también hablamos... Y yo esto lo veo aquí, ¿no? Y esto es un tema muy importante para el adulto, ¿no? Yo estoy triste porque mi hijo tiene TDAH o por cómo lo estoy viviendo yo. ¿Sabes? Y eso es un tema muy importante, ¿no? O sea, ¿a quién le genera ansiedad que mi hijo sea impulsivo, que mi hijo no apruebe? Porque a lo mejor mi hijo es feliz, quiero decir. Mi hijo a lo mejor dice, oye, pues sí, se me da mal los estudios, pero luego soy feliz por otro lado, ¿no? Pero yo, sin embargo, estoy fatal como padre porque tengo mucha ansiedad, porque me genera mucha tristeza ver a mi hijo así. Entonces, yo creo que hay que saber también disociar, y eso es a lo que nosotros ayudamos, ¿no? A entender el problema, a ver quién realmente, dónde estás poniendo tu emoción, a explicarles lo que pasa, a darles pautas, evidentemente, pues para que sepan el manejo, ¿no? Y que puedan acompañar también en la terapia de su hijo, porque claro, si tu hijo viene a terapia y está una hora con nosotros, pero luego en casa la situación se repite, efectivamente, pues entonces no va a tener ese impacto, ¿no? Claro. Y el tema de la familia es muy importante, o sea, al final es que el núcleo, ¿no? De la persona siempre es muy importante, pero ya sea en TDAH, ya sea en ansiedad, ya sea en un duelo o ya sea en cualquier proceso terapéutico, ¿no? Y ahí es importante acompañarles, poner los límites y bueno, trabajar con ellos, los que se dejan. Y transmitir amor también, ¿no? Hacerlo con cariño, claro, con respeto. O sea, el amor es la base, ¿no? O sea, para este tipo para todos los procesos terapéuticos. Efectivamente, sí. Yo cuando monté Neurovida y Manaba, que eran más centros que estaban para personas con demencia y era una situación de vulnerabilidad diferente y los familiares estaban ahí y estaban muy preocupados y con mucha tristeza, porque al final estás viendo que tu padre o tu madre dejan de ser tu padre o tu madre, ¿no? Estás haciendo un duelo en vida, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hacíamos las fiestas de familias y que pues, nos juntábamos todos y bailábamos y era un momento muy chulo, poníamos un vídeo con los momentos del año, ¿no? Y me acuerdo que una de las frases que ponía al final, ¿no? Era el amor incondicional es el que sana, ¿no? Y esto es de Galén total, quiero decir, esto es copyright vuestro, ¿no? Y claro, era un momento, ¿sabes? Muy profundo para la gente, ¿no? Sobre todo porque era esa conexión con el amor, ¿no? Y en ese momento, y escenas impresionantes, ¿no? Súper necesarias. Sí. Genial, Sergio, pues muchas gracias. ¿Querías decirnos algo más que de lo que no hayamos charlado ahora, que a lo mejor es importante y a mí no se me ha ocurrido? Nada, yo de verdad agradecerte volver aquí, que para mí fue impresionantemente genial el poder hacer un proceso, ¿no? De aprendizaje tan brutal como el que hice aquí con vosotros. Nada, a mí me ha cambiado la vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Y nada, pues desearos que sigáis haciendo esto porque de verdad que creo que lo hacéis muy bien y espero que además se haya captado lo diferente que puede ser el uso que tú le puedes dar a una formación de este tipo, no solo para ti y para tus pacientes, sino incluso para otras esferas de la vida que no te puedas ni imaginar y que te pueden venir genial para hacer cosas que si no tienes la formación nunca se te hubieran ocurrido por la visión del mundo que captas aquí, ¿no? Entonces, bueno, que me alegro mucho de haber dicho sí. O sea, sabes que además era algo que yo quería hacer durante tiempo y no podía, pero en cuanto pude, ahí lo hice, ¿no? Y vamos, una de las mejores decisiones de mi vida. Así que nada, agradecerte el tiempo y que me dejes contar mi proyecto de Little Steve, que para mí ahora mismo es como mi bebé. Y sí, estoy ahí dándole amor y cariño. Tienes 2 hijas y un recién nacido.
y que además creo que va a ser un proyecto potente, chulo, que va a ayudar a mucha gente y sobre todo que también va a cambiar un poco el concepto de lo que es el abordaje en neurodesarrollo, que lleva ahí muchos años sin avanzar, sin evolucionar, y va a ser importante también, va a tener un impacto directo en eso, o sea, en ese ámbito de la psicología. Así que nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Sergio, por venir, por compartir este rato conmigo, y te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que has comenzado. Pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón.